Nos encontramos acá en el complejo académico Ingeniero Rodolfo Bastida, en el núcleo de la TIA, específicamente acá en el área o en el laboratorio de anatomía de los animales domésticos. El profesor acá responsable de la cátedra es mi persona, profesor Lucindo Suárez. Vamos a hablar un poco acá sobre lo que es la osteología. Para definirlo, podemos decir que la osteología no es más que la rama de la anatomía sistemática que se encarga del estudio de las estructuras óseas. Dentro del esqueleto también nosotros hablamos de los tipos de esqueletos. ¿Cuáles son los tipos de esqueletos? Tenemos dos tipos de esqueletos. Un esqueleto exoesqueleto y un endoesqueleto. El exoesqueleto, en el caso del mamífero, va a estar constituido por ¿quién? Tenemos acá la piel, va a estar constituida por el cuerno y las pezuñas. Y también tenemos un endoesqueleto, que es el que va a estar constituido por ¿quién? Por la estructura ósea como tal, específicamente acá en el hueso. Nosotros podemos definir el esqueleto como el armazón que le da consistencia y le da soporte al cuerpo del animal. Recordemos que dentro de estos huesos se vienen insertando unos músculos, y debido a la inserción de esos músculos es lo que le permite darle entonces soporte y firmeza al cuerpo. Luego pasamos entonces a las partes del esqueleto. Dentro de las partes del esqueleto podemos decir que se divide en tres. Uno, tenemos el esqueleto axiloaxial. El esqueleto axiloaxial está constituido por ¿quién? Está constituido por todas las estructuras que vamos a ubicar acá en el plano longitudinal medio. Por ejemplo, tenemos acá el cráneo con su respectiva mandíbula. Tenemos todo el eje acá, con estos huesos acá, denominado columna vertebral. Esa columna vertebral está constituida por ¿qué huesos? Tenemos acá vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y las vértebras coxígeas. También podemos mencionar que va a estar constituido por acá, por las costillas y el esternón. Luego tenemos la otra parte del esqueleto, que es el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular es el que va a estar constituido por los miembros. ¿Cuáles miembros? Entonces tenemos acá el miembro anterior torácico y miembro posterior o pélvico. Dentro del miembro torácico, fíjense que está constituido por varias estructuras óseas. ¿Cuáles estructuras óseas? Tenemos acá la escápula, húmero, radiocúbito, los carpos, metacarpo, primera, segunda y tercera falange. Eso con respecto al miembro torácico. Con respecto acá al miembro pélvico, va a estar constituido por ¿qué estructuras óseas? Tenemos acá hueso coxal, fémur, rótula, tibia peroné, tarso, metatarso, primera, segunda y tercera falange. Fíjense cómo entonces está constituido ese esqueleto apendicular. Pasamos entonces al esqueleto visceral. El esqueleto visceral o esplánico son aquellas estructuras óseas que se van a desarrollar dentro de un parénquima o un tejido. Acá hacemos referencia al caso del canino. ¿Por qué? En el canino, a nivel del pene, vamos a ubicar un hueso denominado el ospenis. Ese ospenis se va a desarrollar dentro de ese parénquima, dentro de ese pene. Fíjense que acá tenemos que hacer referencia a los relieves óseos que podemos ubicar en cada uno de estos huesos. Por ejemplo, dentro de los relieves óseos, para definirlo, podemos decir que son aquellas proyecciones o depresiones que se forman a nivel de los huesos. Pero dentro de esas proyecciones hablamos de articulares y no articulares, como su nombre lo dice. Una proyección articular se articula con otra estructura ósea. También hay proyecciones no articulares que no se articulan con nada. De igual forma, hablamos de depresiones tanto articulares como no articulares. Podemos hacer referencia a algunas estructuras, algunos relieves óseos presentes acá en el animal. Podemos hablar entonces acá a nivel de la escápula. A nivel de la escápula tenemos acá la espina de la escápula. Fíjense que esa espina es una estructura que se proyecta, es una proyección, como se les había mencionado anteriormente, una proyección no articular. ¿Por qué? Porque no se está proyectando con ningún hueso. También podemos hablar de acá, internamente, vamos a ubicar una cavidad. Esa cavidad se le denomina la cavidad glenoidea de la escápula. Esa cavidad glenoidea de la escápula, ¿qué tipo de relieve óseo va a ser? Es una depresión articular. Pero fíjense acá
También en este hueso, a nivel del húmero, tenemos la cabeza del húmero. A nivel de la cabeza del húmero, ¿qué tipo de relieve óseo va a ser? Esto va a ser una proyección articular. Entonces fíjense cómo esta depresión se articula. Esta depresión se articula con esta proyección, dando origen a una articulación. ¿Qué articulación? Bueno, acá tenemos la articulación escápulo-humeral. Fíjense acá a nivel de las vértebras, específicamente las vértebras torácicas. Dentro de esa vértebra torácica también observamos proyecciones. Fíjense acá cómo se denomina esto. Entonces se denomina apófisis espinosa en las vértebras torácicas. ¿Qué tipo de relieve óseo es? Entonces esto va a ser una proyección no articular. Si pasamos acá al cráneo, a nivel del cráneo entonces estudiamos la órbita. A nivel de la órbita, fíjense que es una proyección pero no articular. No articular porque no se articula con ninguna estructura ósea, sino que internamente vamos a ubicar al ojo. También tenemos acá las apófisis cornuales, ¿verdad? Fíjense que es una proyección pero no articular. ¿Por qué? Porque no se está articulando con ninguna estructura ósea. De manera que, fíjense que aquí pudimos hacer referencia a algunas estructuras óseas, algunas proyecciones o depresiones que están presentes a nivel acá del cuerpo del animal. Muchas gracias.